días, hermanos y hermanas. Amén. Dios bendiga su palabra. Hermoso es cuando la palabra entra en el corazón y nos permite entender cosas que tal vez tenemos aún en nuestra vida, que venimos pisando, y uno medita por medio de la palabra y reconoce que necesita cambiar algo. Es ahí cuando dice la Escritura que las buenas palabras son medicina para el alma. Hermanos, nuestras palabras, como decía nuestro hermano Oscar, deben de ser medicinas, y a veces no, se vuelven enfermedad, se vuelven destrucción. Entonces, cuidémonos. Mientras hay vida, hay oportunidad de hacer cambios si reconocemos. A veces podemos oír los mejores sermones, pero carecemos de esa capacidad de reconocer nuestros defectos, y entonces, cuando existe esa carencia, existe un problema serio en la vida del cristiano, porque no hay humildad. Y es fácil ver los errores de los demás, pero es muy difícil ver nuestros propios errores. Entonces, pues hagamos, hermanos, los cambios que tengamos que hacer. Vamos a continuar con el estudio del capítulo 10 del libro de Romanos. Y como hemos venido viendo, hermanos, ya hablamos en el primer punto que Pablo comenzó hablando acerca de el fin de la ley de Moisés en la vida del creyente, en la vida de las personas que quieren ser salvas. Vimos que nadie puede ser salvo por las obras de la ley de Moisés. Pablo, hermanos, trató esos temas con los cristianos judíos, y obviamente el trato de este tema fue también para los cristianos gentiles. Vimos también que la salvación es más sencilla por la confesión de la fe en Cristo. Vimos también que Pablo trató que por medio de la fe en Cristo ya no había diferencia para Dios entre un judío, un gentil, un griego, que Dios ahora recibía a todo aquel que creyera en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el último punto que vimos la semana pasada se trató de que Pablo trató respecto con las condiciones que Dios estableció para que todos pudieran creer en la fe de Cristo. Que no había excusa para los judíos en decir: es que no hemos oído. Y esa misma idea que Pablo, hermanos, está transmitiendo a los cristianos judíos, sin duda alguna la transmitió a los cristianos gentiles, que ahora eran convertidos, que ahora eran pueblo de Dios. Y Pablo, hermanos, continúa, y yo le puse así como último punto, el punto número 6, continúa diciendo que los judíos no tenían excusa para no entender, pues había sido predicado por los profetas con mucha anticipación. Y estos últimos versículos que vamos a tratar en esta hora, hermanos, trata de la comprobación que Pablo está utilizando para que los cristianos puedan entender que, aparte de que Dios había puesto los medios para que no hubieran excusas de incredulidad, para los judíos, hermanos, Dios lo había hablado con años de antigüedad. En la historia, hermanos, la era mosaica duró aproximadamente 1500 años. Y al principio de esa ley, vamos a ver en esta clase que Moisés trató esta condición. Posteriormente, el salmista trató
esta condición. Y Pablo, hermanos, se está encargando de exponer lo que las Sagradas Escrituras hablaron respecto a ese tema, a esa excusa que estaban utilizando los cristianos en Roma. Dice Romanos capítulo 10, versículos 18 al 21, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Dice Pablo, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Dice el 20, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Como decía nuestro hermano Oscar, hermanos, la verdad, el pecado tiene que ser dicho de frente y como es. Y Pablo, hermanos, de alguna manera está exhortando y exponiendo el anhelo, el propósito de esa exhortación para salvación, lo dice el verso 1 del capítulo 10. Que el propósito de toda la exhortación que está diciendo, de toda la verdad que está hablando, es para salvación de los judíos que tenían otra manera de pensar. En los versículos anteriores a estos, hermanos, Pablo viene desargumentando la incredulidad de los judíos, comprobando que no tienen excusa para su incredulidad. Pablo, hermanos, ya ha hablado que la salvación es por fe en el Evangelio de Cristo y no por las obras de la ley. Ha hablado que la ley llegó a su fin, que el practicar la ley de Moisés no tenía sentido, porque a la muerte de Cristo esa ley había llegado a su fin. Es lo que Pablo ha venido tratando en todo este capítulo, y en los versículos 18 al 21 podemos ver que la forma que Pablo usa para desargumentar la enseñanza de algunos cristianos judíos y su incredulidad de la ley de Cristo, hermanos, es que Pablo refuta con las escrituras del Antiguo Testamento. Pablo, hermanos, ya expuso de la forma que él comprendió el Evangelio, ya habló cómo él lo entendió y con sus propias palabras, cómo lo podía explicar. Pero en estos últimos versículos, hermanos, Pablo enfatiza en desargumentar toda la creencia que los cristianos judíos tenían con las escrituras del Antiguo Testamento. Pablo, hermanos, está usando el Antiguo Testamento, o la Torá como lo conocen algunos, para demostrar que Dios ya lo había profetizado, que lo que estaba viviendo el cristianismo en el primer siglo no era algo de sorpresa. Pablo va a presentar en estos versículos con las escrituras del Antiguo Testamento que ya Dios lo había anticipado, que los cristianos, que los judíos deberían de estar preparados para identificar el cumplimiento de las escrituras. Y es esa, hermanos, la primera y esencial enseñanza que nos deja Pablo, y que debe de notar, hermano, hermana, todo cristiano. Pablo, hermanos, cita varias porciones de las escrituras para que nosotros podamos entender
que el cristiano, hermanos, no se debe de dejar de llevar por fábulas, por teorías humanas, por pensamientos humanos. Que la Escritura está para demostrarnos por los medios que querramos buscarle, por la teología, por la historia, que Dios, hermanos, tiene un conocimiento anticipado y que ha hablado. Pablo nos deja esa enseñanza. Toda enseñanza, hermano y hermana, debe de tener base en las Escrituras, pero una base bien entendida, porque recordamos que en los primeros versículos Pablo les dice: porque yo sé que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, el celo que los judíos tenían no era conforme al pleno conocimiento que deberían de tener, porque eso es el significado de ciencia, y lo vimos, es un pleno conocimiento. No es un conocimiento a medias, es un pleno conocimiento. Y el cristiano, hermanos, debe de procurar en casa estudiar, leer las Escrituras, para que no tenga un medio conocimiento, para que tenga un pleno conocimiento y pueda entender. Porque cuánta confusión, hermanos, existe hoy en día respecto a la salvación. Cuántos temas han surgido que confunden a la humanidad, y muchos terminan diciendo: es que mejor cada quien haga lo que mejor le parezca, porque al final de cuentas, quién sabe si va a haber cielo, quién sabe si va a haber infierno. Y nadie sabe, hermanos, a ciencia cierta, nadie puede decir: yo he visto el cielo y he visto el infierno. Por eso es por fe, porque Pablo explicó qué es la fe. La fe es lo que se espera, no es lo que se ve, porque lo que se ve dice: ¿para qué esperarlo? La fe es eso, hermanos. Creemos que Cristo vino a la tierra, murió y resucitó, venciendo a la muerte, para que usted y yo reinemos sobre la muerte, para que usted y yo entremos a esa vida eterna. Toda enseñanza debe de tener base en las Escrituras, y es lo que Pablo, hermanos, está tratando de transmitirnos con el ejemplo que él está utilizando. Todo ser humano debe de dejar sus puntos de vista, sus opiniones, su propio credo, cuando se trata de entender qué se necesita para ser salvo. Ningún hombre nos puede explicar acerca de la salvación, sino solo el Hijo de Dios, que encarnó, y como en muchas ocasiones se lo dijo a los judíos: ustedes hablan lo que no saben, yo hablo lo que sé, porque sé de dónde vengo. Cristo, hermanos, venía de las moradas eternas y nos vino a hablar de esas moradas. Pero Cristo, hermanos, no solo nos vino a hablar de esas moradas, vino a demostrar que tenía poder para vencer a la muerte y darnos eso que prometió: vida eterna. Pablo, hermanos, en estos últimos versículos nos muestra el proceder de una exhortación bajo la voluntad de Dios, y comienza diciendo en el versículo 18: pero digo, dice la primera parte, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Esta expresión, hermanos, que Pablo usa, expresa la refutación de los argumentos que ya venían presentando los judíos respecto a la incredulidad del Evangelio. Recordamos todo el capítulo 9, que entendemos que los judíos presentaban argumentos respecto a que eran el pueblo elegido y
y de por qué si Dios escoge a las personas para ser salvas, por qué inculpa. Y Pablo explicó todo eso en el capítulo 9. Y ahora, hermanos, en el capítulo 10 está dejando en claro, refutando ahora, no solo con palabras que podrían ser puestas en tela de juicio por los judíos, de que si Dios había inspirado a Pablo para hablar eso. Pablo ahora está comprobando con las escrituras del Antiguo Testamento, hermanos, que no había excusa, que su pretexto de incredulidad no tenía base, no servía. Pablo, hermanos, sigue su refutación con otra pregunta. ¿No han oído? Según algunos eruditos en la materia, dicen que la construcción del griego en esta pregunta indica que se espera una respuesta negativa y que no se puede admitir la excusa de no haber oído. Pablo, hermanos, dice, pero digo, ¿no han oído? Lo que les estoy diciendo les suena algo nuevo. Y ahí viene la negatividad, ¿no? Dice, todo lo que les he venido hablando, lo hablaron los profetas, lo habló Moisés, lo hablaron los salmos. Y empieza el apóstol Pablo, hermanos, ahora a enfatizar en las escrituras, citando el Salmos capítulo 19, versículo 4, dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Pablo, hermanos, en el versículo 18 de Romanos 10 está citando el Salmos capítulo 19 en su versículo 4. Y los judíos, hermanos, deberían entender de qué estaba hablando el salmista. Por eso Pablo dice con sus propias palabras: hermanos judíos, yo digo, ¿no han oído? ¿Es nueva esta enseñanza que les estoy diciendo? Seguramente lo han oído, pero no lo han entendido. Y como no lo han entendido, Pablo, hermanos, está explicando. Pablo, con las escrituras, les recuerda que Dios había prometido que el evangelio sería predicado por medio de los profetas y los salmos. El cumplimiento de este salmo, hermanos, se dio en toda la creación en aquel tiempo y se sigue dando hoy en día. Los apóstoles nos siguen predicando por medio de la palabra de Dios, por medio de sus escritos. Y en aquel tiempo, hermanos, Pablo va a comprobarles a ellos que no tenían excusa de decir no hemos oído, o ¿cómo irán? Pablo ya ha citado, hermanos, mucha escritura del Antiguo Testamento. Y dice Pablo que el cumplimiento de este salmo se dio en toda la creación en aquel tiempo, como lo había dicho Cristo. Allá en Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La encomienda, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo hacia sus discípulos era que predicaran el evangelio e hicieran discípulos en un solo lugar. Dice la Escritura: a todas las naciones. Y el evangelio, hermanos, fue predicado en el tiempo del primer siglo a todas
las naciones. Como dice la Escritura, comenzando desde Jerusalén. Cristo había dicho en Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Dónde, hermano y hermana, comenzó la predicación del Evangelio? ¿Dónde comenzó la iglesia de Cristo? En Jerusalén, hermanos. Y Pablo, hermanos, está citando desde el Antiguo Testamento las palabras que Cristo también había citado. Recordemos, hermanos, que Cristo en muchas ocasiones hizo cosas a veces que la gente no le encontraba sentido, y Cristo decía, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Cristo en esta ocasión, hermano y hermana, está cumpliendo lo que ya había sido predicho en el Salmos capítulo 19. Y ahora Pablo está recordando el Salmos 19 y está comprobando que Cristo lo habló, que no era nada nuevo, que los cristianos del primer siglo comenzaron a predicar, hermanos, el Evangelio desde Jerusalén, y como Cristo lo dijo, después a todas las naciones. Y por ese cumplimiento, hermanos, de las profecías, hoy usted y yo nos decimos llamar cristianos, porque nos ha llegado el Evangelio. Y Pablo se está encargando de comprobar este asunto. Como ya sabemos, después del establecimiento de la iglesia, en Hechos capítulo 2, dice la Escritura que hubo una gran persecución en contra de los discípulos. El propósito, hermanos, de esas primeras persecuciones fue que los cristianos huyeran, pero no solo que se escondieran. Las persecuciones que nos vienen a veces en nuestra vida, hermano y hermana, no solo es para que nos quejemos, es para que hagamos algo en la obra de Dios. Dice la Escritura que hubo una gran persecución. Hechos 8, capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Dónde comenzó la iglesia? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice la Escritura que, cumpliéndose lo que Cristo había hablado, la iglesia comenzó en Jerusalén, y después hubo una gran persecución, hermanos, que permitió la expansión del Evangelio. Las Escrituras nos dicen que los que fueron esparcidos iban predicando el Evangelio. Hermanos, cuando por causa del Evangelio se sufre, no es nada más para que sí. Es para que aprendamos el ejemplo de los primeros cristianos. Dice Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Cuántos años pasaron para que Pablo escribiera la carta a los romanos? Esta historia, estos acontecimientos, hermanos, ya tenían un buen tiempo. La iglesia fue establecida en el año 33 aproximadamente después de Cristo. La carta a los romanos se escribió aproximadamente en el año 60. Hermanos, han pasado 27 años aproximadamente. Y habían cristianos judíos que todavía pueden decir: es que no, eso no lo hemos oído, eso no lo hemos entendido. Y Pablo está regresando al Antiguo Testamento para que queden sin argumentos, para que entiendan, no tienen excusa de su incredulidad.
Sabemos, hermanos, que el Evangelio llegó a Samaria y luego por todas las regiones de aquel continente que era el mundo de aquel entonces. Todas las naciones habían escuchado que Jesús fue clavado en una cruz siendo inocente, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Jesús, hermanos, ya había sido predicado y habían cristianos que justificaban sus falsas enseñanzas por la ignorancia. Es que no hemos oído. Y Pablo les está enseñando que no es posible que se justifiquen. Pablo les está argumentando que sus excusas no tienen sentido porque en otros textos Pablo ha enseñado que el Evangelio ha salido por toda la creación. Mire lo que dice Colosenses 1:23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, del cual Pablo yo fui hecho ministro. Hermanos, Pablo enseñaba con palabras propias, pero también enseñaba con la palabra de Dios, comprobando. Como debe de ser hoy en día, toda enseñanza debe de ser comprobada y no se debe de contradecir con la Escritura para entender que esa enseñanza está correcta. Pablo, hermanos, comprueba con las Escrituras que no pueden excusarse diciendo que no han oído el Evangelio. Concluyendo el verso 18, hermanos, citando el Salmos 19:4: por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y por eso les pregunta: ¿no han oído eso? Judíos, fariseos que se sabían el Pentateuco de memoria. Hermanos, estaba hablando con gente leída, letrada y enfocada en las Escrituras. Si yo le preguntara a uno de ustedes, hermanos, ahorita, ¿quién me recita los 10 primeros versículos del Génesis? ¿Quién levantaría la mano? Los más fáciles. Y podemos entender sin excusas, hermanos, ni pretextos, que la ley de Moisés terminó, que existe una nueva ley y que el cristianismo debe durar bajo esa ley. Y los cristianos judíos que se sabían Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios de memoria, estaban utilizando el pretexto de... Pablo les dice: a ver, ustedes que se saben el Pentateuco, ¿no han oído esto? Pablo, hermanos, está como en un punto de desesperación, diciéndoles: lo que están haciendo no es justo, porque ustedes conocen bien las Escrituras. Pablo les está diciendo: esto no es nuevo. El salmista ya lo había dicho. No pueden mantener sus excusas. Luego, hermanos, Pablo llega al verso 19 y una vez más expresa la refutación de los argumentos que ya venían presentando los judíos respecto a la incredulidad del Evangelio, porque sigue diciendo: también digo. Pablo dice, aparte de que deben de entender que las Escrituras se han cumplido, como el Salmos 19 dice: ¿no ha conocido esto Israel? En el verso 19 de Romanos 10 dice: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo,
con pueblo insensato os provocaré a ira. Pablo, hermanos, una vez más está diciendo, hermanos judíos, no podemos decir que Dios no lo había hablado antes, porque efectivamente ya nos lo había anticipado. Y Pablo dice en el verso 19, por medio de Moisés, ¿no ha conocido esto Israel? Y si tal vez alguno no había llegado al Salmos 19 o no lo tenía de memoria, ahora sí les iba a dar donde más les dolía, porque conocían el Pentateuco. Y Deuteronomios era parte de la ley y deberían de conocerla sin titubear. Y dice, citando Deuteronomios capítulo 32, verso 31, 21, ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Y dice Moisés, yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Y Pablo está preguntando en el verso 19, ¿no ha conocido esto Israel? ¿No lo han leído una vez más? En muchas ocasiones, hermanos, el pueblo de Israel provocó a Dios a celo con sus ídolos. Como hoy en día, mucha gente que ha conocido parte del Evangelio practica la idolatría. Y Dios, hermanos, dice la Escritura que es celoso. Y lo que Pablo está recordando aquí es el pecado de Israel en el Antiguo Testamento. Tal vez no eran idólatras los judíos en el tiempo de Jesús, no adoraban imágenes, no creían en otros dioses, tal vez sí. Pero Moisés, hermanos, está recordando el tiempo pasado. Les está recordando lo que Israel había hecho. Y les dice lo que dice Ezequiel capítulo 6, versículo 9. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos. Porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios de muchas maneras habló a Israel respecto a la idolatría que ellos practicaban. De muchas maneras, por medio de muchos profetas, Dios, hermanos, habló respecto a ese tema. Y Moisés ya les había advertido que Dios iba a provocar el celo de su pueblo con otro pueblo, con otras naciones. Y ese era el problema de los judíos, su celo. Su celo los estaba dejando ciegos. No estaban comprendiendo el Evangelio, porque ellos decían, ¿cómo? Nosotros no hemos alcanzado justicia, siendo que hemos practicado toda la ley de Moisés. Y ahora me dices tú que un pueblo que jamás ha oído, ni practicado, ni obedecido a Dios, es llamado justo antes que nosotros. Y estaban molestos. Y hermanos, Pablo está demostrando con las Escrituras que se está cumpliendo la Escritura que ya había sido dicha. Y si regresamos en el contexto, en la historia de Israel, en tiempos, hermanos, de Jesús, los judíos en los tiempos de Jesús no fueron la excepción.
Ellos amaban la vanagloria, los primeros asientos, ser vistos por los hombres, buscaban la gloria de los hombres y no la de Dios. Los judíos tenían un corazón sincero para con Dios. Practicaban los ritos que Dios había mandado por fe. No, hermanos. Lo hacían para jactarse. Y ese es el problema que Pablo está haciendo entender. Que no necesitaban ya la ley de Moisés, porque lo único que les había traído la ley de Moisés a los judíos era jactancia. Nosotros merecemos la salvación porque hacemos esto, porque guardamos esto. Y Pablo, hermanos, está diciéndoles a los cristianos, no es así. Pablo les está recordando con estas palabras lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 23, versículo de 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Dios, hermanos, tuvo paciencia con Israel, les mandó profeta tras profeta, exhortándoles, haciéndole ver sus errores, como hoy en día nosotros, hermanos. Predicador tras predicador, predicación tras predicación, para que miremos en nuestro interior en qué estamos fallando y cambiemos. Llegó el tiempo, hermanos, en que todo lo que Dios había advertido a Israel, que los iba a cambiar por pueblos que no eran pueblos, que los iba a provocar a celos, llegó el tiempo en que se cumplió y los judíos no querían aceptarlo. Como usted y yo, hermano, hermana, vivimos cada día como nos lleva la vida. Y va a llegar el tiempo en el cumplimiento de la palabra, que usted y yo vamos a morir, o que Cristo venga y estemos delante de la presencia de Dios. Y nuestro corazón cerrado, incrédulo, nos va a llevar a ese juicio. Ojalá, Dios, hermanos, podamos estar bien delante de la presencia de Dios cuando la palabra de Dios se cumpla respecto a estos tiempos. Porque el pueblo de Israel, los judíos, no estaban aceptando el cumplimiento de las profecías. Lo estaban viendo y, como dice por ahí la escritura, viendo no veían. Lo estaban oyendo y oyendo no escuchaban, no ponían atención. Hermanos, lo hermoso de las escrituras es que podemos ver por medio de los estudios que la escritura se cumple. Que tarde o temprano usted y yo vamos a estar a la presencia de Dios. Y Dios está allí invitando al ser humano a arrepentirse, a hacer cambios en su vida, al cristiano a vivir en santificación, a vivir velando en la palabra, en su salvación. Y ahí está la invitación. Y al estudiar estas cartas, hermanos, podemos ver que la exhortación y la invitación no solo es para aquel oyente que no ha obedecido el Evangelio, sino que también para el cristiano que está aquí obedeciendo el Evangelio, pero con el corazón endurecido. ¿Cuántas veces hemos estado así? Que sabemos que no debemos de hacer esto, pero cuando estamos viviendo el problema, lo hacemos. Me ha pasado que conozco el texto que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y a veces pasan hasta 3 días para que el enojo se me pase. Oyendo, hermanos, no oímos, y viendo no vemos. Y Pablo está tratando así a los cristianos judíos. ¿No han oído?
¿No has sabido esto, Israel? Dice Pablo: hermanos judíos, no hay excusa. Entren en razón. Entren en razón. Pablo deja sin argumentos a los judíos que querían hacer su propia justicia y no la de Dios, porque es lo primero que encontramos en los primeros versículos. Dice el verso 3 de Romanos 10: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Como tal vez muchos de nosotros que queremos establecer nuestra propia justicia, cuando sabemos que hemos hecho un compromiso con Dios, pero luego hacemos compromiso con los hombres y primero cumplimos con los hombres y después con Dios. Eso, hermano, hermana, es establecer la propia justicia. Y Pablo, hermano, les está diciendo: hermanos, no hay argumentos, no hay excusa. Lo que ustedes están creyendo no tiene sentido porque ustedes conocen la ley. Y sigue citando, hermanos, el Antiguo Testamento. Dice el verso 20, Isaías dice resueltamente, Pablo dice: ustedes saben de la firmeza con que habló Isaías. Y dice el versículo 20: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Una vez más, hermanos, Pablo está citando Isaías capítulo 65, verso 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Por eso Pablo, hermanos, está diciendo: ¿no ha oído esto, Israel? ¿Cómo? Lo dicen los salmos, lo dijo Moisés, lo dice Isaías. Y Pablo, hermanos, podría haberse tardado o haberse tomado hojas y hojas en seguir citando textos de muchos profetas que hablaron acerca de esto. Pero Pablo está diciendo: ¿no ha oído esto, Israel? Hermanos, sin duda alguna ustedes lo saben y lo pueden entender, dice Pablo. Ustedes deben entender que la ley de Moisés terminó, que los ritos de la ley mosaica, circuncisión, diezmos, sacrificio de animales, etcétera, días de reposo, terminó. Porque estaba escrito, estaba profetizado y Cristo lo vino a cumplir. Pablo, hermanos, trata de que los judíos entiendan el cumplimiento de las escrituras y dice: la fe de los gentiles Dios lo ha utilizado como un reproche para ustedes los judíos, que a pesar de ser privilegiados e instruidos por Dios mismos, son incrédulos. 1500 años, hermanos. La escritura dice que la ley de Moisés se leía todos los días de reposo en las sinagogas, como aquí. Cada primer día de la semana y cada miércoles los cristianos se reúnen para oír un sermón, para alabar a Dios. Y la escritura es leída. Podemos decir que no hemos entendido algo. Hermanos, cuando nos dormimos enojados con la pareja y morimos en esa condición, vamos a llegar a la presencia de Dios y decirle: Señor, ¿es que no había yo entendido? Pablo, hermanos, está dejando sin argumentos. No hay pretexto y no hay excusa para decir que no se podía entender. Los cristianos, los judíos, hermanos, eran privilegiados porque ellos tenían un conocimiento vasto de la palabra de Dios. ¿Por qué cuando Pablo dejó a Tito encargado de establecer ancianos en las iglesias, los ancianos se instituyeron rápidamente?
Porque había mucho cristiano judío que conocía la ley de Dios, que tenía la capacidad. Y había mucho cristiano fiel que había vivido, hermanos, conforme a la palabra de fe. Como mucho que había vivido solo buscando la gloria de los hombres, como la mayoría de los fariseos. No todos, pero la Escritura dice que habían quienes tenían esto en su mente. Los judíos, hermanos, fueron privilegiados, pero fueron incrédulos, a pesar de haber sido instruidos en la ley de Dios desde su nacimiento. Y no hay mucha diferencia, hermanos. Los apóstoles, a pesar de haber visto los milagros de Jesús y haber sido instruidos por Jesús mismo, fueron incrédulos. Hermanos, los apóstoles fueron incrédulos. Recordemos, hermanos, cómo Jesús, después de haber resucitado, lo primero que les dijo a los discípulos fue: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hay incredulidad, hermano y hermana, en nuestros corazones. Hay. Porque si abiertamente nos preguntaran: hermano, hermana, ¿usted cree? Sí, vamos a decir. Pero con los hechos negamos, hermanos. A veces estudiamos con personas la palabra de Dios y le decimos: ¿usted cree? Yo sí creo en Dios. Pero a la hora de predicar el bautismo, ¿creen en realidad? La fe, hermanos, se demuestra con obras. A veces el cristiano está aquí y predica el evangelio y dice: creo. Pero cuando viene la hora de la prueba, el cristiano se hace a un lado. Cuando viene el momento de enfrentar al patrón y decirle: Señor, permítame, hoy es día que tengo compromiso con Dios, el cristiano duda en que si el patrón le dice que no, va a carecer. La promesa de Dios, hermanos, es que si buscamos primero el reino, no nos va a faltar nada. ¿Por qué dudamos? Pablo, amados hermanos, les está haciendo ver a los cristianos judíos que, aunque se decían ser hombres de fe, en realidad tenían mucha falta de fe. Tenían mucha duda en su corazón, y Pablo, hermanos, está citando. No era nuevo, hermanos. Los apóstoles, ¿se acuerdan de Tomás? Los apóstoles le dijeron: Tomás, el Señor ha resucitado. ¿Y qué dijo Tomás? No. Si no viere las heridas en sus manos y metiere mi mano en mi costado, no creeré. Y en Juan encontramos esa historia, hermanos. Y Jesús, cuando se les aparece, Juan escribe y dice que al primero que se acercó fue a Tomás. Tomás, ven acá. Mira mis heridas y ven, mete tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Desafortunadamente, hermanos, muchos cristianos pensamos que vamos a llegar a la presencia de Dios y decirle: Señor, es que pues yo no entendía qué es buscar primeramente el reino. Yo la verdad no. Yo pensaba que era esto. ¿Cuántos que han oído el evangelio van a llegar a la presencia y decirle: Señor, pues es que yo creía que no era tan necesario el bautismo? Cuando la Escritura dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Qué difícil hay de entender en eso. Solo se requiere obediencia. Así se demuestra la fe. Y los cristianos judíos decían: no.
No podemos decir que la salvación es solo por creer en Jesús. Los rudimentos de la ley mosaica tienen que seguir siendo practicados en el cristianismo. Y Pablo ahí está refutando con su propia enseñanza, refutando con la misma escritura, y la incredulidad, hermanos, de los cristianos seguía latente. Pablo, hermanos, está haciendo el mismo reproche a los cristianos judíos que el reproche que Jesús hizo con sus apóstoles. Seguía la incredulidad. ¿Cómo es posible, hermanos, que Pedro dio unos pasos sobre el mar y que dudara de que Jesús había resucitado? ¿Cómo es posible que Pedro, hermano y hermana, experimentó la muerte de Lázaro y su resurrección y dudara? Pero así fue, hermanos. ¿Dudamos de la Escritura, hermanos? No podemos negar. A veces dudamos. Y hay que orar. Por eso Pablo les escribió a los tesalonicenses en la primera carta, en el capítulo 5, verso 17: orad sin cesar. ¿Por qué, hermanos? Porque dudamos. Y lo demostramos cuando queremos poner nuestra propia justicia sobre la de Dios. Poner la propia justicia, hermanos, significa poner nuestras opiniones, mi yo pienso. Y Pablo dijo: por esto os enseñamos a no pensar más de lo que está escrito. Hermano y hermana, Ricardo Arjona dice que la religión se trata de no pensar más de lo que está escrito. Pero él lo dice con una filosofía amenazadora, una filosofía torcida. Porque usted y yo, hermanos, tenemos el tiempo, la vida para pensar más de lo que está escrito, para ocuparse en sus quehaceres, en su casa, en sus labores, y usted está pensando más. Pero si hablamos de la salvación, para la salvación, hermanos, no hay que pensar más de lo que está escrito. Hay que hacer lo que está escrito y esperar la salvación de Dios. Punto. A eso se refiere Pablo. Para ser salvos solo necesitamos ser obedientes. Y no hay ciencia en ese pensamiento. Para la salvación. ¿Para cómo va a emprender su negocio? Bueno, esa es su tarea, ese es su trabajo. ¿Para cómo va a solucionar los problemas en su matrimonio? También. Ese es su asunto, y allí sí, lea las escrituras, guíese de Dios. ¿Cómo lo va a poner en práctica? Ese es su asunto. Porque ese es un reto, hermanos. Ese es un reto. ¿Cómo va a solucionar sus problemas en su vida cotidiana? Obedezca a Dios. Trate de no salirse de la palabra y los mandatos de Dios. Pero en el momento usted va a pensar cómo darle solución. Cómo aplicar la palabra de Dios en su vida diaria. Ese es el reto, hermanos, que tiene el cristiano. Y Pablo, hermanos, está batallando con eso, con los cristianos. Algunos cristianos judíos decían que era necesaria la circuncisión para la salvación del alma. Y ese era el problema que Pablo, hermanos, está debatiendo. Porque dice la escritura en Hechos capítulo 15, versículo 1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Iba de acuerdo con la enseñanza de Cristo, hermanos? Si Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿por qué los judíos decían: si no os circuncidáis no podéis ser salvos, hermanos? Porque querían establecer su propia justicia, y es lo que Pablo está tratando. Pablo, hermanos, está tratando el tema que los judíos querían
judaizar en la iglesia del Señor. El pueblo de Israel y el judaísmo es algo totalmente diferente a la iglesia que Cristo edificó y los cristianos o el cristianismo. Es punto y aparte. Dice Hebreos 8, un pacto establecido sobre mejores promesas. Mejores promesas que, ¿qué promesas? Que las promesas que había en la ley de Moisés. Una tierra prometida, una gran nación, bendición material. Esa era la promesa en el pueblo judío. Pero la promesa en la ley de Cristo, hermano y hermana, es una resurrección y una vida eterna con unas moradas en el cielo. Y esa enseñanza, hermanos, es innegable. Podemos inferir que esta enseñanza se creía en Roma, hermanos. Que lo que los cristianos de Judea estaban enseñando a los discípulos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, había agarrado camino. Y estaban imponiendo otras cosas respecto a la ley, no solo la circuncisión. Como hoy en día, hermanos, las religiones tiene que ser repetitivo, porque ¿cuántas personas están allí diezmando, guardando el día de reposo, negándose a entender que el fin de la ley de Moisés fue la muerte de Cristo, la venida de Jesús? Hay mucha confusión, y es lo que Pablo está haciendo, hermanos, aclarar. Pablo dice: tienen que creer que la salvación es por la fe y no necesitamos ninguna práctica de la ley mosaica. Ya no necesitamos de la circuncisión ni ninguna otra cosa que venía en la ley de Moisés. Pablo, hermanos, concluye este capítulo diciendo en el verso 21: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y cuando leemos estos versículos, hermanos, nos debe de llegar en el alma, porque cuántas veces hemos sido rebeldes a la palabra de Dios. Y contradictor, porque cuando un mandamiento se debe de guardar y no lo guardamos, contradecimos. Y es lo que hacía Israel. Muchas veces y de muchas maneras, dice la Escritura. Pablo, hermanos, concluye una vez más citando a Isaías 65:62: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Y ahí está, hermano y hermana, para usted y para mí. Oímos los sermones y nuestros pensamientos nos dominan, ¿verdad? Los pensamientos del hombre, hermano y hermana, a veces pueden ser el peor enemigo. Pablo vuelve a citar a Isaías y les recuerda. Pablo, hermanos, está recordando por lo menos 2 puntos que un israelita no debía ignorar por ningún motivo. Número 1, que Dios siempre estuvo todo el día para ellos, y que fueron ellos, los israelitas, que no quisieron estar con su Creador. Lo dijo en el capítulo 9, lo sigue repitiendo. ¿Por qué? Porque necesitaban entender que Dios, en el día del juicio, no iba a aceptar excusas, porque se había predicado por muchos años. No estaban dispuestos a obedecer, a sujetarse a su Dios, hermanos. Fueron ellos. Pablo, hermanos, les recuerda que con estas palabras lo que Jesús ya había dicho. Fueron ellos, los israelitas, los que no quisieron estar cobijados bajo las alas del Señor. Jesús lo dijo. Jesús se lo repitió. Jesús, hermano y hermana, citó las Escrituras también.
para que entendieran. Pero hermanos, después de toda esta exhortación, Pablo no los deja ahí como atormentados. Porque Pablo, hermanos, les da una esperanza. Y les dice que Dios es un Dios misericordioso. Y se los está diciendo con la cita del profeta Isaías, que extiende sus manos todo el día, todos los días, para el pecador arrepentido. Y esa es la misericordia de Dios. Esa es la grandeza de nuestro Dios, hermanos. Que hoy, por medio de un sermón, yo puedo entender que he hecho mal y que puedo arrepentirme delante de Dios, y Él me recibe. Y Él me recibe. Y hermanos, es lo que Pablo les está diciendo. Por eso dice Romanos 10:1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y podemos, hermano y hermana, ver esa gran bendición de Dios, que no está dejando a los judíos así atormentados. Pero no solo eso, hermanos. A usted, a mí, a todo el que hoy en esta mañana está oyendo la palabra de Dios, no le está diciendo que no viva atormentado. Que va a morir, es cierto, y no se debe de preocupar. La muerte no debe de espantar al cristiano, porque Pablo enseñó que la muerte es el principio de la vida. Cuando utilizó las semillas para ejemplificar, dijo Pablo: necio, ¿no has visto que cuando tú siembras una semilla tiene que morir antes y después produce vida? Hermanos, tenemos que morir para ir a esa vida eterna, y no nos debe de preocupar si estamos obedeciendo el Evangelio. El apóstol Juan escribió y dijo: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Quiere usted esa bienaventuranza? Y esa es la esperanza que les está devolviendo Pablo a los cristianos en Roma. Lo que están haciendo está mal. La enseñanza y la doctrina que están practicando no es correcta, dice Pablo. Cámbienla. Cámbienla y vengan al arrepentimiento. Y es la razón, hermanos, de su exhortación, para que su pueblo de sangre sea salvo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración de Dios por Israel, dice Pablo, es para salvación. Y no solo para su pueblo de Pablo, hermanos, sino que todo aquel que crea en el Evangelio. Dice Pablo, porque la salvación es por la obediencia al Evangelio. Y dijo Pablo, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, amigos que nos visitan, necesitamos entender eso. Dice Romanos capítulo 10, versículos 8 al 11. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. No hay pretexto. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y no hay excusa, hermanos, porque 2 clases anteriores hemos visto lo que significa confesar. No es simplemente decir yo creo en Jesús y ya. No, es aceptar su ley, es obedecer su ley. Y sigue diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Queremos, hermano y hermana, recibir esas bendiciones de Dios. No está del otro lado del mar, como dice la Escritura, ni en el cielo, para que digamos, ¿quién cruzará el mar y nos la hará saber y nos las traerá? ¿O quién subirá al cielo para que nos diga qué debemos de hacer? Aquí, hermano, amigo que nos visita, aquí está lo que necesitamos saber para que usted y yo lleguemos a la presencia de Dios con esperanza. Y así, hermano y hermana, amigo que nos visita, termina
esta exhortación de Pablo a los cristianos judíos en Roma para que ellos entendieran que la salvación es sencilla: fe y obediencia. Simple. ¿Qué necesitamos hacer? No es ciencia. Jesús, le dijo a Nicodemo cuando se le acercó. Dijo Nicodemo: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús, hermanos, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Como hoy muchos de nosotros que pusimos excusas, dijo Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús, lo que me estás diciendo no tiene lógica, quiso decir Nicodemo. Jesús le dijo: hermanos, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y si usted tiene dudas cómo se nace de agua y del Espíritu, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mateo 28:20, Hechos 8, capítulo 16 en adelante encontramos la historia del eunuco y Felipe. Está escrito, hermanos, lo que necesitamos saber para ser salvos. La invitación, hermanos, que Pablo hizo a los cristianos en Roma era a que se dejaran de problemas y que abrazaran la salvación tan sencilla que había establecido Jesús y que se olvidaran de la ley. Como usted y yo, hermano y hermana, debemos de abrazar esa fe del Evangelio en Cristo, vivir una vida en santificación, en obediencia y esperar la salvación de Dios. No es algo que no se pueda entender y es lo que Pablo ha tratado en este capítulo. Hermanos, ojalá y me haya dado a entender. Hemos terminado el capítulo 10 de Romanos. Agradezco su atención y que el Señor les bendiga. Amén.